Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada de 3x3, sí, el 3x3 veraniego que tanto nos gusta, y hoy llegamos a la gran final del circuit catalá. Llegamos con opciones de remontar y proclamarnos campeones, o como mínimo conseguir el mismo resultado que hace 2 temporadas en la que fuimos subcampeones. Antes de nada, antes de empezar, ya sabéis que estos vídeos antes los vemos en Twitch en directo, más extensos, donde comentamos en directo las sensaciones que nos trajo pues ese torneo. Así que no cuesta nada ir, hacerse una cuenta si no la tienes y seguirme. Muchos me preguntáis, Flopball, ¿me cobran por Twitch? Es que Twitch hay que pagar. No hay que pagar a no ser que te suscribas. Pero por hacerte una cuenta, ser seguidor y ver los directos, no te cobran nada. Es totalmente gratuito. Así que no cuesta nada dejar un follow porque somos 3.900 y pico. Así que estamos muy cerca de los 4.000 y me haría mucha ilusión llegar a esa cifra redonda. Antes de empezar a ver el vídeo, vamos a ponernos en situación. ¿Cómo llegábamos a esta última sede del circuit? La gran final, que la gran final vale doble, es decir, si ganas son 200 puntos, si quedas segundo son 160 y así sucesivamente. Y llegamos aquí con Next MVP White primeros con 460, nosotros con 360, así que teníamos que remontar 100 puntos, pero bueno, ya sabéis, por ganar te dan 200, así que la estadística dice que se podía. Tercero llegaba Barcelona Sans, cuarto el segundo equipo de Next MVP, Valencia Basket quinto, Extra Time sexto, Club Tarraco séptimo, Basket Girona octavo, 3x3 Crew novenos y 3x3 Madrid décimos. Así que vamos a ver qué tenía que pasar en ese 3x3. Básicamente teníamos que ganar y sacarle 100 puntos a Next MVP, que eso quiere decir que Next MVP cayera en cuartos de final. Así que cruzábamos los dedos para que ellos quedaran eliminados. Y la putada es que no estaba ni Girona, ni Valencia, ni Onil, que son equipos que pueden plantar cara a Next MVP y que nos podrían hacer ese favor, o también podrían tocarnos a nosotros y jodernos un poquillo. Así que vamos a ver qué ocurrió en ese 3x3 en el que son grupos de 3 equipos, pasan los 2 primeros y el primer rival era 3x3 Crew, que ya, vamos, llevábamos 3 o 4 3x3 enfrentándonos casi siempre en eliminatorias, esta vez en grupos. Bueno, no, mentira, el primer partido era Manzanillas, unos Manzanillas que venían reforzados y nuestro roster era Pera Ruiz, Eric Mañés, Eric Godi y un servidor. Y aquí vemos que Manzanillas traían ese 14, sonará de un vídeo de mi temporada, que os intentaré dejar por ahí arriba, que jugaba en el Juventud, siendo junior, este año senior de primero y jugará en el Benicarló de Lep Plata. Y luego tenían al número 11, que también es un refuerzo, que bueno, ojo, triple de Godi que empieza calentito. Últimamente empieza muy calentito Godi, ¿eh? Y encima con ese tapón. Defensa del estorbo, no, tapón. Pues el dorsal número 11 es otro refuerzo, que normalmente no juega con Manzanillas, pero estos refuerzos ya sabéis que a nosotros no nos vienen del todo mal porque suelen ser jugadores que no están acostumbrados a jugar en formato FIBA 3x3, así que aunque les sumen calidad y técnica individual, seguramente en técnica de 3x3 y táctica de 3x3 les acaban más perjudicando que beneficiando. Aquí estamos, primeros compases del partido. Pera Ruiz, de 2. Hemos empezado con un triple de Godi. Ya empezar con un segundo triple hubiese sido épico. Aquí estamos, defensa del estorbo, que no funciona, como para que funcionara. Pero bueno, ¿veis? Aquí tienen estos desajustes defensivos que no salen a defender y claro, nos aprovechamos y meto ese triplillo desde la esquina de Flopball, ya se le conoce en el circuito, porque desde ahí tengo un alto porcentaje en 3x3. Luego en 5x5 no, en 5x5 suelo fallar más que meter. Hay buena canastita de Godi, primeras ventajas, falta de Pera Ruiz, 5-2, primeros 2 minutos y medio, igualados en faltas, de momento todo controlado. Y era importante, ya sabéis, el primer partido, y más en grupos de 3, ganar el primero ya te asegura pues una cierta tranquilidad, porque solo que el otro equipo que has ganado ya pierda el segundo partido, pues ya te... Uy, qué mala suerte tuvieron aquí en los Manzanillas. Pues eso, ya te garantiza un poco clasificarte. Aquí Mañez buscando la magia, no sale el pase, pues se tira ese triple, bang, bang. Mañez que seguramente hizo la mejor fase de grupos en un 3x3 de todo el circuito, a nivel de porcentaje de acierto sobre todo. Defensa del estorbo, que funciona y me pitan falta. Qué rabia me da que piten falta en las defensas del estorbo. Ahí Mañez podía haber hecho algo más por la defensa. 8-5, mínima ventaja. Balón para Pera Ruiz cerca del aro, su fade away famoso ya.
Mira que le digo que se tire hacia el jugador, porque normalmente si te tiras para atrás y te contactan, no suelen pitarlas. Ahí me empieza a vacunar de nuevo. Guillem me vacunó en el partido 5x5 y me empieza a vacunar aquí también. Godi, buscando su tirito de 2. Bueno, de 2 que vale 1, no entra. Rebote para ellos. Aquí bajamos un poco el nivel. Después de un buen inicio, bajamos un poco el nivel. Y otro triple en mi cara. Mira, 9-9. Ya están aquí. Ya están aquí. Sabíamos que no iba a ser fácil, que nos lo iban a poner caro. Pero Mañés, si una cosa tiene es que es un especialista en sacar faltitas. Y aquí ya estaban en bonus, además. Mete los dos. Algo que no suele ser muy usual. Aquí nos entienden. 11-9. Ecuador del partido 5 minutos. Los partidos son a 10 minutos o hasta que un equipo llegue a 21. Aquí buena circulación. Otro triplito de Godi. ¿Cómo está Godi? 2 tiros libres para él. Qué bien jugó este partido Godi, Ojo, mira. Ha saltado un follow de Twitch. Estando offline, gracias el suculento, por ese follow offline. Pera Ruiz que seguía enchufadito desde 2. Guillem que intentaba responder. Rebote para Mañes, que finta el tiro. Cómo le gustan las fintas, Pera Ruiz modo demonio, 19-10. Del 9-9 parcial de 10-1. Estos parciales suelen romper el partido. Aquí ya las defensas, como veis, mira, aquí cogió el balón después de la canasta, le pitan técnica, anotamos. Y ahora pues tenemos un buen escaparate para buscar tiros de 2 y encontrar los 22 puntos. Cerramos el partido 22-11, que no refleja lo que fue el partido, porque vamos 10-10. Segundo partido, ahora sí, contra 3x3 Crew. La victoria nos garantiza clasificarnos directamente como primeros de grupo a los cuartos de final. Primer objetivo sería cumplido. Pero 3x3 Crew es un equipo que no sabes por dónde te va a venir. En Tarragona, en la última sede, es verdad que les vacunamos con un 22-7, pero porque metimos 10 triples de 13 intentos. Bueno, al final fueron creo 10 de 16 o 17 porque buscamos los 22. Qué buena asistencia, Mañés, magia, conexión entre Erics. Pero es un equipo que no sabes por dónde te va a salir. Un equipo que capaces son de meterte este triple de 8 metros como de fallarte una entrada. Igual que Mañés, te puede meter 80 puntos o tirarse tiro a tablero cerca del aro. Y aquí su jugador franquicia, Aliaga, que juega en el Martorell de Liga EVA. Y aquí qué buen contraataque. Lástima que no entra la primera. Sacamos la faltita, un tiro libre. ¿Qué va adentro? Godin muy serio, Y mira, 3-2 perdiendo, Y aquí quizá por estética, ¿veis el 13? Si le veis a un jugador así anchito... Esta es la que le digo a Pera que haga siempre, porque es más fácil que te piten falta en esas. Godi saludando como siempre. No sé por qué no se escucha mucho, voy a subir un poco el volumen. Ojo, ahí vaya chusco, ¡Vaya chusco! Pera Ruiz, buscando el triple, rebote para mí. Tampoco entra, rebote para él, se la pica, que bien, buena conexión. 4-4, igualdad. Ahí está, el triplito, ¿lo ves? Sí, engaña, el 13 engaña, porque mira cómo enchufa. Luego creo que nos metió otro. Y de momento 6-4, buena ese 1 contra 1 de Godi para recortar distancias. Anota, vuelven los dos de diferencia. Aquí tenemos que buscar rápido los contraataques y los encontramos, Aquí estuvimos muy bien en esos contraataques, jugadas rápidas después de defensa, para limpiar rápido el balón, conseguir esos tiros liberados que a pesar de que no entren, pues bueno, siempre te dan esa ventaja. Sacamos la faltita, tiro libre de Pera Ruiz, que pone con la vida en la camiseta porque es su segundo apellido. Un apellido curioso, Un día podríamos hacer un vídeo de apellidos curiosos en el baloncesto, porque hay más de uno, seguían enchufados, 6-9, ojo, se nos van de 3. Aún quedan 7 minutos por eso. Buen acierto de 3x3 Crew. Suerte que se no entró el rebote de Martí. Martí, fiel seguidor del canal de Twitch y de YouTube, Un grande Martí. Se nos van de 4, Qué bueno ese rebote. Qué bueno, Pera, ese rebote. Imaginar que no lo coge y en ese ataque nos meten un triple. Se nos irían de 6, Buena fintita. Aquí yo creo que debería haber acabado Pera. Pero bueno, conseguimos encontrar una mejor situación. 8-10. Ojo el robo a la Michael Jordan, Triple para empatar, que va dentro. Y la dedicatoria. ¿Quién había en la grada? Luego lo veréis quién había en la grada.
Veréis quién había en la grada. Había espectadores de lujo. Aquí no me sale la defensa del estorbo, porque si saltas ya no es defensa del estorbo. Si saltas ya no es defensa del estorbo. La defensa del estorbo como tal es plantado en el suelo. Buen rebote ofensivo. Camino liberado hacia el aro. Seguimos recortando distancias. Mañesito en pista. Mañesito en pista es garantía de incertidumbre. Te puede hacer esa asistencia easy, como te puede hacer un pase mágico que no llegue a ningún lado. Y nos ponemos por delante, creo. Ahora empate 12-12, buen contraataque, easy. Qué importante es sumar esos puntitos, ¿eh? Ojo, defensa del estorbo. Martí, tú te la sabes, pero funciona. Funciona. Y si lo cierro con un triple, de locos. Otra dedicatoria. Nah, se van a quejar, ¿eh? Los espectadores de lujo, ahora los veréis. Los espectadores de lujo no se pueden quejar, ¿eh? 15-13, máxima igualdad, 3 minutos. Aliaga. Aquí me la hace, ¿eh? ¿Ves? Si saltas ya no es defensa del estorbo. Uy, se la anulan, se acabó la posesión. Menos mal. Menos mal. Pero ahora sí, a la segunda entra. Aliaga tiene unos recursos cerca del aro. Ahí, el día que Godi machaque una de esas, os juro que, vamos, le hago un monumento. Triple que entra, empate 16. Ahora sí, defensa del estorbo y rebote. Ahora sí. Aliaga, que lo entrené cuando era pre-mini en Olesa. Qué ilusión me hacen esas cosas. Bueno, ilusión y no ilusión, ¿eh? Te hacen ilusión, pero luego te das cuenta de que eres un puto abuelo. Que ya me doy cuenta... ¡Uy, qué buena esa! Esa últimamente nos salía bastante, ¿eh? Aquí deberíamos haber cambiado. Nos enchufa el triple, vuelve la igualdad. Y qué diferencia de partido con el del Tarragona, ¿eh? Aquí podían haber pitado una faltita. 19-17, minuto y medio. Importante esta defensa. Aliaga que sigue anotando. Se le caen los puntos del bolsillo. Aunque no los lleve. Bueno, en esos pantalones quizás sí que los llevaban. Y ese triple. Ese triple, que no es una buena selección, nos da la victoria y el pase a cuartos de final. Primer objetivo cumplido. Avanzar de fase y ojito al rival. ¡Vaya! ¡Vaya! También nos encontramos con ellos en Tarragona. 2 veces en la fase de grupos. Y en la eliminatoria que nos acabaron ganando en semis. Y ahora nos jugamos pasar a semis en la gran final. Y sabíamos que no iba a ser fácil. Ahí está Paul Barbecho, Imanol, Navas y Ali Uelle. Partido que sabíamos que iba a ser a pocos puntos. Y de hecho la consigna era balones a Mañesito. Y que Mañesito hiciera. De hecho, el 3x3 este de la gran final, acabé muy contento porque todo lo que planeamos salió. O sea, todos los partidos los planeamos de una manera que acabó saliendo. Quizá el de 3x3 Crew se nos complicó más de lo que esperábamos, pero el resto de partidos salieron al dedillo. O sea, lo que queríamos salió. De momento, 2-1. Ya veréis que aquí va a ser un monólogo de Mañesito y encima una sacada que se hace espectacular. O sea, creo que falla nada y menos. Buena jugada aquí, conexión Imanol, Paul Barbecho, 3-2. Aquí se viene un poco arriba, pero bueno, recupera el balón Barbecho. Barbecho que está disfrutando de muchos minutos en este inicio de temporada de 5x5 en el Badalonés, algo que me alegra mucho. Fue compañero mío el año pasado, allí mismo en Badalonés, y no acababa de disfrutar de mucha continuidad en el juego. Pero ahora estoy viendo las estadísticas, jugando un mínimo de 20 minutos por partido. Y estoy muy muy contento. 5-3 más 2, ya veis, 3 minutos y medio de partido y un marcador muy bajo. 5-4. Espera Ruida, haciendo la que yo le enseñé, pero esta vez no entra. Balón para nosotros, segundo ataque. Le saco el 1 contra 1, sacamos faltita. Y Godi no, perdón, Mañesito ahí es un experto en sacar faltas. Mira, ya están en bonus en 5 minutos. Es algo que sabemos hacer muy bien contra Next MVP Red, que es un equipo tan físico, tan intenso, que yo creo que si supieran controlar esas faltitas, ganarían muchos más partidos de los que hacen. Y mira que juegan bien y que iban cuartos clasificados en el ranking, ¿eh? O sea, que poca broma. Pero ves, eso les penaliza mucho. ¿Ves? Aquí damos las indicaciones que Godi y Mañesito busquen dentro y que Pera y yo estemos esperando fuera. Canastón de Ali. Para posibles tiros liberados, porque al final se acabarán cerrando. ¿Ves? Aquí se acaba cerrando Ali. Ahí la hubiese sacado, pero claro, mete ese canastón, pues te callas, ¿no? Te callas y no le dices nada. Ellos también seguían anotando. Ahora es un momento de intercambio. Aquí la lío yo con ese pase.
Por suerte no mete el triple. Le quito el rebote, no. Es que Barbecho es muy largo y salta mucho, ¿eh? Y aquí sí me pita la falta. Me río, no porque no sea falta, sino porque de esas a mí me hacen así, tirando triples. Se nos ponen a 1, 2 minutos 20. Y mirad el triple que se mete. Voy a poner un replay. Voy a poner un replay de ese triple. Antes de ver ese mate que ya veis de... Mirad el triple que se mete. Mirad el triple que se mete. Sin saltar después de la finta. Y mirad. Oh. Uf. Buf. Easy Manol, Y Manol que está jugando en Andratx, en las Baleares, en Liga EVA. Godi responde con esa canastita cerca del aro. Barbecho. Ese tiro, lo he visto fallar tan pocos tiros. Buena Godi. 13-10, un último minuto. Aquí le sacamos la falta en ataque. Justita, pero mirar como... Uf. Y de hecho ni simula ni nada, Otro tiempo muerto. Qué pelito, Qué canitas, de George Clooney. Y Mañesito que ahí debería haber ido para adentro 13-10 para sentenciar un poco. Porque aquí con 2 ataques los tienes aquí ya. De hecho, aquí defendemos bien. Contraataque. Se nos acaba la posesión. 4 segundos. Se la tira de cualquier manera. No entra. 13-10, 18 segundos. Ojito. Ojito. Uf, pues llega a entrar ese triple. Llegan a entrar esos triples. Aquí bloqueamos bien el rebote. 7 segundos. Y mucho teníamos que liarla. De hecho, nos hacen falta. 2 tiros libres estaban en bonus. 14-10. Y pasamos a semis. Pasamos a semis. Con esa canastita final. 15-11. Y otro objetivo cumplido. Pero ¿qué pasa? Que Next MVP también se clasificó para semis. Mirad. Ojo. Dani. Jan HQM. Ivancho. Mudito. Estaba la creme de Twitch. Pues como Next MVP White, el primer equipo también pasó a semis. Y de hecho, jugaron antes que nosotros y se clasificaron para la final. Ya este resultado era indiferente. Ya éramos subcampeones. Barcelona Sans no pasó de fase grupos, por lo tanto no nos podía pillar. Y esta semi contra Tarraco era la última de las semifinales. Y como veis, el tiempo estaba un poco ahí. Estaba el tiempo amenazando de lluvia. De hecho, había amenazado todo el día en que iba a llover. Y por suerte hizo un sol que flipas. Pero aquí empezaron a caer nubes. Ahí está, canastón de Zanca. Estamos jugando contra Tarraco, que quedaron subcampeones en el 3x3 de Tarragona, el último antes de esta final. Y aquí empieza a llover. Aquí empiezan a caer gotas. Ya está, aquí ya estaba lloviendo. 1-5. Mal inicio además en un minuto. Responde rápido Mañesito. Óscar Engomo, que le hago la del estorbo. Funciona. Rebote ofensivo para nosotros. Vamos para adentro. Se la dejo a Mañesito, que esto lo hace a la perfección. Lástima que no saca la falta. 5-3. Galufre se queda corto. Buscamos dentro a Mañesito. Era también la indicación. Buena ahí la asistencia para Godi. 2 minutos de juego. 4-5. Ay, la del estorbo. Aquí salté demasiado en este 3x3. Salté demasiado. Perdemos el balón. 4-6, 2 minutos y medio. Aquí la lluvia ya era incesable. Nos cogen ese rebote ofensivo. 4-7. Aquí miran esta falta y aquí ya nos dicen que aplazan el partido. Que nos vamos para dentro del pabellón. Que iban a esperar un poco por si no apretaba mucho, pero es que era impracticable. Así que nos fuimos para dentro del pabellón de la Marbella, un pabellón que ya conocéis porque ahí ya hemos disputado la gran final de hace 2 años. En octubre del año pasado jugamos el primer 3x3 post pandemia. Y a ver si nos iba bien ese parón, pues para recortar esa distancia, que era de 4-7. Empezamos bien cortando balones, recuperando bolas, pero no acabábamos de ejecutar. Aquí Zanca, aprovechándose aquí, no pude hacer la defensa del estorbo. Además Zanca ya se la conoce, que se la hice en Madrid. Y era bastante difícil. 7-11. Intercambio de canastas que nos llevan a ese +4 aún. Mañesito que empieza a hacer de las suyas, que hasta ahora habían funcionado las suyas. Aquí ahora sí funciona la defensa de estorbo con Galufre. Pero veis, los contraataques no había esa fluidez que había habido hasta el momento. Este alley-oop, que tiro muy forzado.
Y nada, rezar de que no estuvieran acertados y que consiguiéramos ir poco a poco recortando. Pero ya ves, triple de Ngomo, tercer triple en esta semifinal. 7-13, se nos van de 6. Nuestros tiros que no acaban de entrar. Godi que no sale ni a defender. Aquí intento otra vez la del estorbo. Aquí, mira que le defiendo bien. Se acababa la posesión, no la pitan por eso. Pero bueno, vale, va para adentro. Conseguimos recortar distancias con esa entrada. Llega al último momento, no entra el rebote. Venga, hay opciones de meterse en la final. En la final que ya estaba en ex MVP White, el primer equipo. Y hubiese sido guapo. Estaría guapo una final Next MVP 23 Basketball, ya que somos los dos primeros clasificados del ranking. Y hubiese sido como el colofón final a esa gran final del Circuit Català de 3x3, que desde aquí a la Federación Catalana le doy de nuevo la enhorabuena por podernos ofrecer el mejor circuito que hay en España y cerca de casa. Y concentrado en 2 mesecitos, 6 paradas y la final. Y un rotundo éxito, la Federación siempre siendo pionera. Aquí mala suerte, pagamos el rebote, pero le cae a manos de Zanca, que anota. Aquí ya se nos van 12-18 de 6. Sacamos esa faltita. Creo que no estaban en bonus, no. Estaban con 5. Metemos el tiro libre, 13. Aún hay esperanzas, pero no hay esperanzas y Galufre enchufa. A nosotros todo el mundo nos enchufa. Aquí metieron una pantoja mal. Y Zanca nos mete otro triple. Y pone el fin a nuestra participación en la gran final del circuit. Un Tarracos que luego, entre comillas, dio la sorpresa, ganando en la final a Next MVP. 13-21 marcador final, que empaña un poco el buen desempeño que tuvimos durante esta gran final, que lo jugamos tácticamente, yo creo que perfecto. Pero el 3x3 no acaba aquí. Somos subcampeones del Circuit Català. Revalidamos ese título simbólico. Y aún nos queda por ver el torneo de la Alquería, en el que para mí es el mejor torneo 3x3 que hemos jugado este verano. Y nos queda también la gran final del circuito Herbalife en Barcelona. Así que si no estás suscrito, suscríbete para estar atento a esos vídeos y enterarte el primero. Si ya lo estás suscrito, compártelo con todo el mundo que le guste el baloncesto, que le guste el 3x3, para que así la familia de Flopball en YouTube poco a poco vaya creciendo. Y sobre todo deja un like y un comentario, porque ya sabéis que es la mejor manera de apoyar los vídeos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.